daré rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Hay que darle las gracias a la gente que responde a la invitación de venir aquí al Cuéntame y estar presentes en nuestro estudio. Y por supuesto a usted también, que sintoniza todos los días Televisión Nacional. Y yo sé que usted como mamá dijo, yo no me pierdo el programa de hoy día del Cuéntame, porque ayer se enganchó con nosotros. ¿Se acuerda que ayer estuvimos conversando con mamás de hijos ilegítimos? Pero bien, hoy vamos a conversar con los hijos, no de esas mamás, pero hijos ilegítimos. Queremos conocer desde la perspectiva de ellos qué es vivir, cómo es vivir esta situación. Bernardo Higgins cae en la lista de hijos ilegítimos de nuestro país. Imagínense lo importante, el padre de la patria. Le presento inmediatamente a nuestros invitados. Ellos son Patricia Salcedo, 19 años, estudiante, para quien pido un aplauso. María Angélica González, profesora, 51 años. Y un muy buen amigo, Ignacio Canales, 17 años, también estudiante. Queremos conocer un poco lo que yo contaba y le explicaba a la gente que estaba en su casa. ¿Qué han vivido ustedes al ser hijos ilegítimos? Patricia, ¿con quién vivías cuando chiquitita? Literalmente vivía con mi mamá, pero como ella trabajaba y no me podía cuidar, vivía con personas que ella le pagaba para que me cuidaran. Claro. Ya. Pero específicamente tú y tu mamá. Exacto. Las dos solitas. ¿Ah? Las dos. Cuéntame, ¿qué explicaciones te daba ella de la ausencia del papá en la casa? Wow, mi mamá tenía mucha imaginación. ¿Sí? No, mira, cuando siendo más chiquitita me decía, ¿cómo se llama? Que mi papá se había ido, que a lo mejor no iba a volver, que él había tenido cosas que hacer muy lejos, no sé qué tan lejos. Siempre había una explicación. Etcétera, siempre había una explicación. Uh-huh. ¿Y cuándo te nació la necesidad de conocer a tu papá? Mira, cuando entré al colegio. Nunca lo voy a olvidar, cuando entré al colegio fue realmente, nació la necesidad. Yo veía todos los niños, tenían papá, celebraban el día del papá, y bueno, y ahí empecé a presionar a mi mamá. ¿Qué edad tenías en ese minuto? 8 años. Chiquitita. No sé, sí. Sí, creo que chiquitita. Sí. Yo tengo una hija de 8 años y me imagino a ella preguntando lo que tú preguntabas. Sí, y ahí, dentro de esa edad, empecé con la curiosidad más fuerte ya. ¿Y le pediste a tu mamá que te dijera cómo encontrar a tu papá? Sí, ahí ocurrió como nuestro casi encuentro. ¿Y cómo fue ese casi encuentro? Cuéntanos un poco. Bien, yo tenía como 8 años y ya había atosigado a mi mamá con que por favor, con que sí, con que no, con que eres malo, con que eres bruja, que mi papá tan bueno, ¿a dónde está que no lo puedo ir a ver? Entonces mi mamá se dio y dijo ya, me dio la dirección, me dijo cómo ir, me dijo que me arreglara y fui. Y mi papá en ese tiempo era carabinero. ¿Ya? Entonces fui al cuartel, pedí hablar con él y bueno, el cabo de guardia me dijo quién era yo le dije que era la hija de tal caballero y me quedó mirando y me dijo, yo conozco a su familia y tú no eres igual a su hija, la hija que tiene él, porque tenía otros hijos. Con otra familia. Claro, y estuve esperando ahí como 3/4 de hora, mi mamá, o sea, mi papá había pasado por ahí, había pasado y él no me miró. Yo lo miré como otro carabinero más. Después cuando subió me dijeron, ese que iba, ese es el caballero que busca. Luego le dieron el citófono, le dijeron que aquí una persona tal, con tal nombre que decía ser su papá, o sea, ser su hija, lo buscaba. Y él no quiso verme. Dijo que no me conocía, que estaba ocupado. Y el cabo me dijo, bueno, que volviera otro día. Y yo, dentro de lo infantil que era, le resté importancia, le dejé una foto y una tarjeta. Pronto iba a ser el Día del Padre. Me fui, tranquilamente. ¿Te fuiste a tu casa? Ajá. ¿Y hasta ese minuto no sentías penita? No, hasta que llegué a la casa no. ¿Y qué pasó en la casa cuando te preguntaron? Sí, porque me preguntaron. Me dijeron, bueno, ¿y viste a tu papá? Y yo dije, no lo vi, no. No, y ahí me empezó a rondar la idea, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué él no me quiso ver? Pero dentro de los 8 años que tenía, luego se me olvidó esa pena. Y así seguí imaginándome quién era ese caballero tan misterioso que no se dejaba ver. O qué sorpresa me tenía. ¿Tenías muchas fantasías con respecto a tu papá? Harta. ¿Sí? Sí. Yo creo que más que la de un niño. ¿Lo veías como una persona buena, Patricia?
Sí, a veces cuando mi mamá me retaba, yo decía, oh, esta vieja bruja, me disculpe. Si hubiera estado mi papá, Ah. mi papá me hubiera defendido. Sí, a lo mejor mi papá es tan bueno que no se puede acercar a esta señora que tan mala. parece tan mala. Eso pensaba. ¿Y usted, María Angélica? Para mí fue básicamente una situación de fantasía, de silencio. Yo recuerdo haber preguntado alguna vez. Primera respuesta, murió. ¿Ya? Y de ahí adelante, salvo como chispacitos de conversa, no fue posible hacerlo. Ni averiguar más. Yo creo que en el fondo fue estar siempre como alerta, tratar de saber, pero no por vía directa. ¿Ya? No. La mamá Al no hacía morir mi caso. mamá, no, y tiene que haber sido muy difícil para ella. Ayer una mamá decía, en esa época era una falta de respeto investigar o preguntarle o encarar a la mamá y decirle, bueno, mamá, ¿y mi papá qué? El otro elemento que hay es el siguiente, que junto con ir captándonos la vida como esta discriminación frente al hijo, yo también la fui captando, la discriminación frente a la madre soltera. Entonces, mi madre, yo doy gracias a Dios por la madre que tuve. Entonces hay una cosa de lealtad muy fuerte. Si yo estoy, ¿no es cierto?, hoy día, es porque estoy yo. Mi mamá ya está muerta, ella no va a ser dañada más por esto. Esa es la razón por qué ahora puedo estar, porque si no, no habría podido. Además, no habría venido si su mamá estuviera viva. No. Por respeto. No, es que no es solo mí. Claro, no es solo mi vida, no son solo mis el que usted sea hija ilegítima no involucra solamente a usted, sino que también a su mamá. Y lo otro, que si mi madre no hubiera sido como fue conmigo, a lo mejor no me importaría. Claro. Pero es un respeto ganado, absolutamente ganado el que yo le tengo a ella. Entonces no podía. Por eso que ahora pasó a ser una necesidad importante en mi vida poder enfrentar en voz alta lo que fue vivido durante tantos años. Calladito. Callado, muy en silencio y haciéndolo peor. Peor para mí. Y yo creo que de alguna manera el poder sacarlo a la luz puede servir para que otros también lo vivan distinto. Exacto. Por eso es hoy ese día es uno de los que puedo motivos. estar acá. Y ese es uno de los motivos del programa también, que a través del testimonio de ustedes, de las mamás que estuvieron ayer en el programa, pueda mucha gente, muchos hijos, muchas mamás, vivir esta situación tan común para tantas personas en nuestro país de una manera diferente. No esa manera así como usted dice, con culpabilidad, con vergüenza. ¿Ah? Con silencio. Exacto. ¿Se encontró alguna vez con su papá? Es probable, pero sin saberlo. Ya. Sin saberlo. Y la posibilidad ¿sí? que tuve, o que busqué en concreto. ¿A qué edad la buscó? Tenía casi 13 años. ¿Ya? Y supe que había fallecido. Ah. Y que yo soy de Rancagua. ¿Ya? Y que estaba en la iglesia catedral de allá. Partí rápidamente, lo habían sepultado en la mañana. Esa para mí fue una situación durante mucho tiempo recordada así como muy dolorosa, porque era como la vez, la oportunidad, la posibilidad, de un rostro. Ignacio, tú estabas escuchando ahí con mucha atención. ¿Con quién vivías tú cuando chiquitito? ¿Con tu mamá también con mi mamá solito? También. ¿O Solamente con alguien más? No, solamente con ella. Ella trabajaba en casa particular y yo vivía junto con ella. Ya. Para así, ella cuidarme. Ya. Y mantenerme de alguna manera. Ya. ¿Eras de esos tantos niños que llegan a trabajar con las mamás? Claro, así mamá no se la ayudaba, aunque sea la loza, así yo me fui creando mi personalidad, mi cooperación hacia ella. Yeah. Muy unido siempre tu mamá. Sí. ¿Y cómo era esta relación con respecto al papá ausente, Ignacio? También habían preguntas a la mamá y mi papá, ¿dónde está? Claro, o sea, yo de repente le preguntaba a mi mamá, pucha, ¿quién es mi papá? Me decía, espérate un poco, todo su tiempo. Siempre me dejaba un poco en la duda. Yeah. Con tal que después ya a los 9 años, una vez tuve que ir al hospital Calvo Maquena y ahí de pronto le escuché nombrar, le pidió el nombre del padre y ella lo dijo. Y a ti se te quedó grabadito claro, aquí, se me ¿o quedó no? grabadito y después le dije, mamá, ¿quién es tal persona? Me dijo, tenés que esperar todavía. Me dejó así en la espera. Parecía película de suspenso. Claro. ¿Ah? Pasaron 3 años, le dije, mamá, quiero conocer a esa persona. Ya.
Me dijo, vamos a tratar de comunicarnos con él y que él pueda venir para acá. Ya. Pasaron 2 años más tarde y ahí recién pude conocerlo quién era él. ¿Y cómo fue ese encuentro con tu papá? Digamos, no fue algo tan así grandioso, sino que, por ejemplo, verlo así, un hola así, pero una conversación que no fue, digamos... ¿Estabas nervioso, Ignacio? Un poco. ¿Sí? Un poco así por conocerlo así de Me persona, imagino. hablar con él, pero sintiendo algo de sentimiento hacia él, pero por lo menos lo que Pero él me mostró eran hacia él, sentimientos así como mezclados, eran como sentimientos raros, ¿sí? claro, así como diciendo, pucha, qué bueno conocerte y vaya conforme a conocerte. Claro. Entonces esas fueron como ambas cosas que se fueron mezclando al mismo tiempo. ¿Te lo habías imaginado físicamente alguna vez a tu papá? No, ¿Nunca? o sea, una idea física clara no la tenía. Ya. Y ahí lo conociste, o sea, tu mamá lo llamó a tu papá Claro, o sea, y diciendo él que, respondió a la invitación claro, de él conocerte. respondió. Entonces él fue a verme donde trabaja antes mi mamá, Ya. conversamos un poco y bueno, yo en ese entonces también estaba trabajando, me había conseguido un trabajo por ahí ya. Y él me llevó todo, conversó un poco, me prometió hartas cosas y bueno, de ahí para verlo pasó casi más de 6 meses para volver a verlo. ¿Qué te prometió, Ignacio? Que íbamos a salir juntos a algún lado, más no sé, a tomar un helado, cualquier cosa, conversar. Me iba a presentar la familia, porque él tenía una familia ya formada y todo. Y bueno, hasta el momento ninguna de las cosas salió al aire. ¿Y por eso estás muy sentido tú? O sea, por un lado sí, porque yo en realidad lo buscaba para sentirlo como tener un padre, sentirlo como mi padre y todo. Pero me salió todo al revés. Lo que significa ser hijo ilegítimo en este país. No solamente la pena, el abandono que puede sentir un niñito o una niñita de 8 años al preguntar por su papá y no recibir respuesta o decir espérate un poco, más adelante te cuento, ya vas a conocerlo, sino que cuando volvamos de esta pausa comercial vamos a ver con qué situaciones legales se enfrentaron nuestros invitados que también les hicieron sentir así como que marca, ¿no es cierto?, a un animalito con un fierro candente lo que es ser hijo legítimo en Chile. Ya volvemos. El aplauso para nuestros invitados porque es muy gratificante el tenerlos aquí y estar conversando con ustedes, porque van a compartir sus historias tanta gente que está viendo el programa. María Angélica, ¿qué sentías cuando eras chica y te preguntaban por el papá en el colegio? ¿O cómo reaccionaba la gente cuando sabían que no tenías papá? En realidad la gente que lo sabía porque yo se lo decía, ¿Ya? Era gente que ya yo tenía como un cariño, la sentía como muy cercana y fue muy poca. Ya, Y yo creo que lo dije así como muy rápidamente. muy rápidamente y bueno, era esperable una reacción de cariño, de apoyo. El resto de la gente yo notaba actitudes de que lo sabían, pero no lo decían, porque no era una cosa que se dice. No me acuerdo yo que alguien me haya preguntado, Pero no te porque acuerdas además de- desarrollé la habilidad, yo creo, para eludir. Ya, Entonces aprendí a cambiar de tema, a correrte una tangente. a inventar ¿ah? cualquier cosa de manera de... No, nomás, evitaba las situaciones, creo que pasaba quizás como muy a la defensiva Ya. y como muy alerta cuando veía que venía de alguna manera. La evitaba. La evitaba, la evitaba. Patricia, tú en el colegio, ¿qué pasaba? Mira, ¿Tuviste situaciones así como especiales o no? sí, yo creo que tuve hartas, pero comparto con ella, por ejemplo, cuando a uno le pasa la lista los primeros días y le preguntan, escuchando todo el curso, el nombre del papá, con quién vive. Bueno, esas fueron mis primeras, o sea, las primeras planchas, si se quiere decir, porque me da vergüenza. Entonces hacía lo que hacía ella, me corría olímpicamente. Pero me acuerdo muy bien de una cosa que siempre pasaba en mis primeros años, que era para el Día del Papá, estaba toda la propaganda comercial y todo, y la profesora decía, ya niños, hoy una tarjeta para el Día del Papá, y todo el mundo se movía. Entonces ella pasaba al lado mío y yo la miraba, como decir, ¿y yo qué? ¿Ah? Entonces me decía, usted una para la mamá. Y yo la seguía y le decía, señorita, ¿cómo? Ya le hice una para la mamá el mes pasado. No, haga otra para la mamá. ¿Ah? Entonces me sentaba a pensar, ¿por qué? Ahí todo el mundo tenía un motivo para hacerle una tarjeta al papá y yo le estaba haciendo otra a la mamá. Ya no se me ocurría qué modelo ya.
Esas fueron como desde Situaciones que te acuerdas de pequeñita. desde pequeña, bueno, y cuando uno va subiendo en el colegio, las otras son las preguntas de las compañeras que sí se dan cuenta, porque ellas crecen con uno, ¿ah? Y tu papá, y no te da pena, y también ahí agudicé la capacidad para esquivar esas preguntas. Eso. Ignacio, ¿viviste algo parecido a lo que cuenta Patricia, o no? Claro, por un lado sí, porque de repente me preguntaban, oye, ¿y tu papá? Y yo a veces no tenía respuesta, entonces decían, no sé, simplemente. Y ya, como decían, saltaba otro tema al tiro para poder salirme de esa pregunta. Yo tenía una compañera que decía que su padre era astronauta. De verdad. Éramos chicos y decía, cuando le preguntábamos, porque también estaba la situación de ustedes y los niños, ¿y tu papá no va a venir a la reunión o no va a venir al paseo? No, es que mi papá es astronauta. Y como éramos tan chicas, todos jurábamos que era astronauta. Pues. ¿Ah? Sigue volando el papá. La compañía que siempre estaba mirando era mi mamá. Yo sabiendo que si, bueno, me podría comunicar con mi padre, quizás mi padre me decía, no puedo. Anda con tu mamá, para eso está ahí con ella. Capaz que me diga una cosa así. ¿Les puedo hacer una pregunta a los tres? ¿Están enojados con sus papás? Aquí respuesta rápida. Patricia, ¿hay Sí, un poco de en parte enojo, sí? Sí, en parte sí. ¿Sí? Sí, en parte. Antes lo tenía más. Bueno, pero... Mira, ¿El enojo es por ti solamente o también involucra a tu mamá? No, yo creo que principalmente ahora involucra a mi mamá. Ya. Porque en estas situaciones, cuando uno crece, ve que la mamá ha sido el pedestal, ha sido todo. ¿Ah? Entonces, cuando uno recrea estos temas, dice, pucha, que eres desgraciado, le dice, ¿por qué han pasado tantas cosas y tú brillaste por tu ausencia? ¿Ah? Entonces, aunque la mamá diga que, incluso aunque diga que fue culpa de ella, uno igual ahora le tiene pica al papá. ¿Hay un poquito de rabia? Yo creo que no. Yo creo que no porque, lo comentábamos hace un momento con ellos, es otra etapa de mi vida ya. O sea, ya veo las cosas distintas. Ya no se trata de que haya alguien bueno y uno malo. Hay ni siquiera culpa. En la vida hay responsabilidades que a veces no es posible tomarlas. Simplemente. Bien. ¿Y a ti, Ignacio? ¿Hay un poquito de enojo con el papá o no? Claro, por un lado yo creo que sí, porque resulta que hay situaciones en que uno con el apoyo de la madre ya está bien, pero hay veces que se necesita el apoyo del padre y él no está presente. Yeah. Entonces eso a uno lo hace sentirse mal y hace sentir un sentimiento un poco de rencor en contra de él por no estar ahí para ayudarlo. Vamos a preguntarle a nuestra psicóloga invitada, Elena Andrade, ¿esta ausencia del papá marca mucho a las personas, marca mucho al individuo? Sí, efectivamente. Hay que pensarlo también en un contexto más amplio. El ser madre soltera implica una situación de desventaja. Yeah. El niño desde que está en el vientre de la madre aparece en una situación de vulnerabilidad porque el ser madre soltera e hijo es una forma de familia que no está aceptada socialmente. Es una forma distinta de hacer familia. Exacto. Nosotros somos una sociedad que no tolera la diferencia y frente a esa diferencia marcamos desigualdades. Cuando son niños, podría darse una situación de desarrollo más o menos normal, pero cuando los chicos empiezan ya a tomar conciencia de que el papá no está, comienzan a hacer preguntas. Exacto. ¿Ah? Como ellos comentaban Sí, hace un rato atrás. ¿Dónde está mi papá? ¿Quién es? ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué tiene otra familia? ¿Por qué tiene otra familia? ¿No me quiere? ¿No es cierto? Y dependiendo del cómo el niño o la niña se responda a esas preguntas, va a depender la forma en que lo elabore y que lo acepte o no lo acepte. Va a depender también del cómo las personas que lo rodean le ayudan a entender su situación. Va a depender de si lo rechazan o lo aceptan, no solo dentro de su familia, sino que dentro del ambiente donde se mueve. Elena, nuestros invitados han planteado diferentes posturas de las mamás con respecto a la ausencia del padre. A María Angélica era un silencio, ¿no es cierto? A Ignacio era, espérate un ratito más adelante, ya vamos a conversar sobre tu papá. ¿Eso es una actitud positiva o es mejor encarar la situación y hablarle al niño y decirle la verdad? Sí, bueno, ese es uno de los elementos principales. La verdad es que aquí se cruzan dos historias, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con toda la relación de pareja y las dificultades que tuvo esa madre soltera, y otra es la que tiene que ver con la historia del niño. Yo creo que lo esencial es precisamente decirles la verdad
y el darles la posibilidad de hablar del tema. Ya. El silencio o el ocultamiento no le permite al niño elaborar y entender lo que está sucediendo. Aparecen entonces algunas fantasías, como ellos comentaban muy bien, pero esas fantasías no siempre son compensatorias, como en el caso de ellos. Muchas veces son fantasías en que ellos se echan la culpa de la situación que están viviendo, o son fantasías incluso de muerte, ¿no? Entonces, frente a esa posibilidad de fantasear y de fantasear destructivamente, es preferible saber la verdad, aunque sea una verdad dolorosa. Pero frente a eso tú te puedes manejar bien. Exacto. Aparte de saber que ustedes eran hijos de madres solteras y que caían en la categoría de hijos ilegítimos o naturales porque habían sido reconocidos por uno de los progenitores, ¿ustedes saben en esta altura de la vida lo que implica en la parte legal la condición de hijos naturales? Cualquiera de los tres. No, perdón, una ¿Sí? cosita, no en relación a esto es posible, sino Sí, que algo por que favor, comentaba por favor. Esto es una conversa así en que lo hago en un orden así en súper esto de establecido. de las fantasías de culpabilidad. En mi experiencia personal fue como una etapa bien, no sé si extensa o no, pero como muy fuerte, en que en esta culpa que andaba y que uno lo ve hasta el día de hoy. Sí, yo creo que hay cosas que han cambiado en la forma, pero hay Pero otras en el que fondo. siguen en el fondo igualitas nomás. Y este juego de culpa. Hay un hijo que nace, qué sé yo, que la pareja no está casada y empezamos cada uno, ella es, él es, los padres, quien sea, son culpables. Y en algún momento de mi vida me la tomé yo. Y yo recuerdo haberme sentido, yo soy culpable de lo que haya pasado con mi mamá. Además, debo haberme soñado a continuación que si no hubiera estado yo habría sido todo fabuloso. No tengo idea. Pero fue un periodo que yo lo recuerdo así como doloroso y que por otro lado me hizo sentir tener como un sentido de compromiso personal muy fuerte, quizás de deuda en algún momento, con mi mamá. Y yo creo que de repente así como con la vida. O sea, un poco, pues ya, todo lo que ha habido de luchar, de enfrentar, de sufrir, de pasarla mal de mi madre, tiene que valer la pena. O sea, no puedo votar esta cuestión. Y yo creo que eso me marcó. A veces pasándolo muy mal, porque sentirse culpable Vivir con una culpa es una en el cuestión alma. fregada. Sí, sí. Tengo la sensación que fue periodo corto. Que lo superó luego. Tengo la sensación que sí, pero que sí debe haberlo pasado muy mal para acordarme. Porque ya me acuerdo de menos. Lo que acaba de acotar usted, porque va, pero muy ligado a lo que dice Elena con respecto a lo que viven los niños, esos sentimientos de culpa. Yo les planteaba algo sobre la parte de lo que acaba de acotar usted, porque va, pero muy ligado a lo que dice Elena con respecto a lo que viven los niños, esos sentimientos de culpa. Yo les planteaba algo sobre la parte legal, si sabían, ¿no es cierto?, en qué condición legal estaban ustedes con respecto a, por ejemplo, si necesitaran apoyo, mantención, dinero, qué sé yo. Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar luego, ¿no es cierto?, de esta situación legal y nuestro señor abogado nos va a poder clarificar todo esto aún más, ¿ya? Volvemos enseguida, no se vaya, que el programa está muy interesante. Nuestro segundo programa sobre la filiación. Estamos hablando de hijos ilegítimos, naturales o simplemente legítimos. Y le preguntaba a nuestros invitados si conocían algo sobre la ley. ¿En qué condiciones se encuentran ustedes legalmente? ¿Tú sabes, Patricia, algo de lo que significa legalmente en este país ser un hijo natural, ser hija natural Si reconocida? mi papá tuviera algo, y él como tiene hijos legítimos, a mí no me correspondería nada. Ya. Y eso nomás. Eso es lo que tú tienes hasta el minuto de conciencia por el lado legal. Ajá. ¿Ya? María Angélica, Para mí lo legal está asociado a un papelito que se llama papel de nacimiento. ¿ya? Que me amargó Certificado de nacimiento. bastante la existencia. ¿Por qué? A ver. Porque, si no me equivoco, años atrás, incluso había como diferencia de color.
Ahora hay un solo formato, Sí, son digamos, todos medio verdecitos. pero con un feroz timbre atrás, ¿no es cierto?, donde quedaba, si bien es cierto, era pues importante, porque era la constancia de reconocimiento expresa que hacía mi madre, su calidad de madre, pero de todos modos, en algo que a mí me problemaba y además le ponían otra cosa que se notaba más, la constancia de reconocimiento expresa que hacía mi madre, su calidad de madre, pero de todos modos, en algo que a mí me problemaba y además le ponían otra cosa que se notaba más. Es un timbre que decía Estaba hijo natural. muy violento. Actualmente no. ¿m? Pero de todos modos, o sea, lógico, está el nombre de mi mamá y en el padre dice no compareciente, lo cual es verdad, porque a veces estábamos comentando recién, se usa la expresión no tengo padre, y eso es mentira, si todos tenemos padre. Por supuesto. Pero en la práctica actuamos como que realmente No existiera. Y yo creo que hay interiormente como un sentir no tengo. Y yo creo que es importante, por lo menos para mí lo ha sido, llegar a incorporar esta evidencia para mí. Yo tengo padre, no lo conocí, es otra cosa, todo el resto de la historia. Pero Pero tuviste padre, pues. el tenerlo claro uno para uno, Claro. yo no tengo idea que Ira la entendía, pero para mí ha sido importante. Y yo creo que todas estas expresiones generales, habituales, digamos, de que no tener padre, a uno le van haciendo como crearse la idea de que no lo tiene. Pero en lo legal es la cosa certificada. Ignacio, ¿tú has tenido que enfrentar problemas legales por tu condición de hijo natural? Por el momento no, pero sé que a futuro lo voy a enfrentar. ¿Por Por qué? ejemplo, para salir del país a veces también están exigiendo hoy en día nombre del padre y nombre de la madre. Autorización sobre todo de ambos. Pero si uno ya no, de por sí, como dicen en el formatito típico, dice padre, nada, entonces ¿a quién le tendría que pedir el...? Preguntémosle al abogado, Claro, ¿no es cierto? ¿Ah? Vamos a preguntarle a Pablo Prato esta situación. Primero, a ver, Ignacio ha planteado esto de si quiere salir del país, si necesita algún permiso y es hijo natural. ¿En qué condiciones queda? Claro, en ese caso la autorización corresponderá a la madre, Ya. porque formalmente no tiene un vínculo legal con el padre. Perfecto. Y en ese caso no se puede pedir nada de alguien con que no se tiene vínculo alguno. Ya. Desde ese punto de vista no habría un problema, Ya. pero sí es hacer más engorroso todos los trámites. Exacto. Más papeleo. más Claro, cosas. Ya. de alguna manera sí. Ahora, Pablo, Patricia, nada. Claro. Solamente los hijos que él tiene dentro del matrimonio. En el caso de un hijo natural, hay un reconocimiento, hay un vínculo, pero en el caso que nos expone ella, la situación es distinta. No hay reconocimiento, no hay vínculo alguno con el padre. Hay un reconocimiento, hay un vínculo, pero en el caso que nos expone ella, la situación es distinta. No hay reconocimiento, no hay vínculo alguno con el padre, razón por la cual no podrá heredar de ninguna manera. Ahora, en el caso de que fuera reconocido, de todas maneras existe una discriminación, y es que cada hijo natural recibe la mitad de lo que le corresponde a un hijo legítimo. O sea, el 25%. Exacto, y eso es una discriminación clara y es injustificada. Ahora, ¿qué diferencias trae este proyecto de ley, Pablo? Del Yo que creo hablábamos que- ayer con la ministra Josefina Bilbao, nos planteaba ciertas diferencias, pero con respecto a eso, por ejemplo, que acabas tú de señalar, ¿qué diferencia? Lo básico es que de ahora en adelante van a ser hijos. ¿Ya? Hijos de tal modo que no habrá diferencia alguna. Aquí, más que las diferencias legales, es las diferencias sociales que se producen a partir de esta categorización de legítimos, naturales o simple causaba ese timbre del que hablaba la señora. Y veíamos que era ese mismo sello el que en la sociedad pesa, causaba ese timbre del que hablaba la señora. Y veíamos que era ese mismo sello el que en la sociedad pesa, más que las discriminaciones legales, que en definitiva puede que en algunos casos hagan el trámite un poco más complejo, pero el trámite se puede hacer, salvo la discriminación directa que hay en el caso de la herencia. Ya. Ahora, siendo todos hijos, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, por esa misma naturalidad,
de la igualdad no va a haber estas discriminaciones. A ver, Pablo, ayer hablábamos con la ministra y ella planteaba que solo de buena voluntad el padre podía reconocer, o sea, no había nada que lo obligara a reconocer al hijo. Solamente una buena voluntad por parte de la persona de ir y decir, sí, reconozco, señores del registro civil, que este es mi hijo, y lo firmo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué cambia esto? O sea, Claro. ¿siguen teniendo las mamás que ir a No. rogarle a este caballero que reconozca a No, los hijos? en ese sentido hay una innovación muy interesante, ¿Ya? y es que lo que tenemos hoy día vigente ¿Sí? establece formas de obligar a reconocer, Ah, pero son procedimientos tan exigentes y tan estrictos que en la práctica hacen que el fenómeno no se produzca. ya. Y que de alguna manera, si analizamos cuidadosamente, todas detrás tienen la voluntad del padre de reconocer a ese hijo. En cambio, lo que se plantea ahora es una libertad de investigación. Perfecto. Con esa libertad de investigación vamos a poder conseguir que cada hijo individualice a su padre y se establezca el vínculo legal. Pablo, ejemplo. Yo soy la mamá de Ignacio. En este minuto, Ignacio tiene 17 años. Y yo decido y digo, yo sé dónde vive el padre de Ignacio y quiero que me lo reconozca. Está aprobada la ley, todo esto supuesto. La nueva ley. Claro. ¿Ya? Yo tendría que ir y presentar ciertas pruebas para comprobar que es el padre de Ignacio. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas pruebas que me exigiría la ley a mí? En la ley nueva ¿Mm? se va a ampliar el sistema de pruebas. Ya. ¿En qué sentido? Se le va a dar una especial relevancia a las pruebas científicas. ¿El ADN? Por ejemplo, pero no se habla específicamente de ADN o una prueba determinada, sino se habla de pruebas científicas o producto de la tecnología, Ya. que en el fondo son cosas que hoy día no conocemos, pero que mañana se pueden desarrollar y que nos van a permitir establecer con sencillez y seguridad el vínculo de paternidad o de maternidad, según corresponda. Ya. La idea es ampliar esas posibilidades de prueba. Hoy día están muy restringidas. ¿Cuáles son actualmente la ley que tenemos hasta este minuto? Hoy día, por ejemplo, hay varios casos, pero para dar un ejemplo, El más común. se pide una prueba ¿Mm? irrefutable ¿Ya? que produzca una convicción irrefragable Uy. de la paternidad o de la maternidad. O Entonces, sea- eso es realmente muy difícil. Tiene que ser algo que no se dude. Y algo que no se dude, la verdad de las cosas es que es muy difícil. Eso es lo que en la práctica Casi hace imposible. que esos hijos no puedan conseguir este vínculo con ese padre que no lo reconoce espontáneamente, que no asume espontáneamente su responsabilidad. La última pregunta, porque ya estamos, tenemos que terminar el programa. En este nuevo proyecto de ley, ¿qué diferencias van a haber entre los hijos legítimos y aquellos que no lo son? No va a existir diferencia entre hijos Ninguna. legítimos, van a ser solamente hijos. Lo que tú explicabas, o sea, no va a haber ni una. Exacto. Lo importante es que quien no tenga establecido de los modos tradicionales, que es el reconocimiento voluntario, su filiación, ahora lo van a poder establecer a través de los medios científicos, ¿no es cierto?, ante un tribunal y obtener los mismos derechos que cualquier otro hijo. O sea, una mamá que tiene un niño pequeño y que comprueba la paternidad del personaje con su hijo, ¿le puede después interponer, por ejemplo, un juicio por alimentos? Por supuesto. Lo que no se puede hacer Por ahora. supuesto. ¿Ah? Dependiendo de los casos, se puede hacer igualmente, Ya. pero con diferencias. Pequeños matices, pero diferencias en definitiva. O sea que si Dios quiere, y la Virgen Santísima, como digo yo, en este país se va a lograr respetar lo que dice la Carta Fundamental de los Derechos del Niño, que todos los niños sean iguales. Iguales. Ojalá así sea. Yo María creo que Angélica. es una situación que va mucho más allá de lo legal. O sea, yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros estemos conscientes que el ser humano que nace es una persona. ¿Sí? Que tiene Y todos sus tenerlo derechos. y que no esa persona tiene tanto derecho a vivir como el resto Así es. y ser respetado como el resto. Sí. Y yo creo que eso No importa el origen que tenga. en la práctica eso no se da así. Y lo otro que yo creo que es importante, que si bien
En el caso nuestro y de muchos más, ¿cierto? Hemos tenido madres que nos han dado más de lo que habitualmente debiera darse, digamos. Todo ser humano necesita de un padre y de una madre. Sí. Y no en función solo de la alimentación o la cosa práctica. Es como necesidad íntima de ser más completo uno como ser humano. Y yo creo que eso también es importante, esa responsabilidad que quede clara. María Angélica, tú dices, todos tenemos derecho a tener un papá y una mamá. El derecho que tienen ustedes en este minuto es decir algo a tu papá. ¿Qué le dirías a tu papá en este minuto? Aquí te tengo, le diría. No, la verdad es que como un preámbulo a esto, yo quiero decir que en mi caso personal no guardo, un rencor, como se puede llamar, hacia él. ¿Ah? Y menos se extiende hacia la familia e hijos que tenga en este momento. Yo creo que eso es algo importante, una actitud que toman hoy día toda la gente que tiene este problema, entre comillas, problema. ¿Ah? Porque, ¿cómo se llama? En la medida que nosotros saquemos los rencores, en la medida que la sociedad, la gente que está aquí, que está y que está viendo, y la que no ve también, en la medida que saquen esos rencores, esas como tabú, esas cosas de la sociedad, yo creo que la ley va a quedar chiquitita comparada con la actitud de los claro. seres humanos. Si ahora es una ley injusta es porque refleja en realidad el sentir de la sociedad. Si esta ley va cambiando es porque pareciera que las personas están dispuestas a reconocer el derecho de otras. Y yo creo que si queremos cambiar la ley, hay que cambiar la mentalidad. Así es. Y en cuanto a qué le diría a mi papá, Qué bien, no sé, yo creo que le decía, mira, estás viejo. Le preguntaría por sus hijos, por mi abuelita, por parte de él. Y creo que le diría que no era lo que yo esperaba de él. Sí, o sea, no voy a decir que le quiero tirar palos, no, pero que él no crea que para mí es un orgullo conocerlo, no. Creo que es natural y él tenía el deber de mostrarse hacia mí. Yo quiero darles las gracias, sinceras, muy, 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 muy de corazón a ustedes tres. Y los felicito por lo que acaban de decir. Yo sé que usted comparte lo que estoy diciendo con respecto a nuestros invitados. Muchísimas gracias. ¿Sí, Pati? ¿Sabe? Yo quería decir algo por último, porque a lo mejor este tema molesta a mucha gente que sí tiene su familia constituida, que es hijos, que sí tienen sus padres, y pueden decir, bueno, ¿por qué le dan prioridad a ellos y no a los problemas que tenemos nosotros dentro de la familia? Yo quisiera decir que, insisto, en la medida que cambiemos la mentalidad, va a haber, como digo, una tendencia de nosotros a formar familias completas, a no sufrir lo que sufrimos y a no hacer sufrir a los hijos nuevamente. Y yo creo que tienen que estar tranquilos, tienen que ayudar para que en el futuro las personas que van a nacer con este problema, porque siempre existen. Sí, pues. Y los que estamos ahora, yo creo que si hay un apoyo, vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a atender a formar familias completas con todos sus miembros, como debe ser, y a ayudar a que esta sociedad no siga siendo tan matriarcal. Se merece un aplauso, yo creo que las palabras sobran. Muchísimas gracias al abogado, a la psicóloga, a nuestros invitados y a usted decirles que lo más importante es la igualdad. Todos los seres humanos nacimos y vamos a morir iguales. Así que por favor cambiemos la mentalidad, como dice Patricia, y respetemos los derechos de los demás. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Recuerde que me puede escribir a clasificador 7 correo 9 Providencia y darme a conocer todas sus inquietudes y también proponerme temas. Y si quiere participar en el programa, también me lo puede comentar en una cartita. Un besito grande, los quiero mucho. Hasta mañana. Dime lo que piensas, cuéntame tu historia. Que en la vida cuenta lo que puedes compartir. Nada hay tan terrible que no se pueda arreglar. Deja las palabras liberar tu corazón.
Ya viene el Festival